Que la bendita paz de Dios y la gracia del Señor sea con mis hermanos en esta mañana. Tenemos hoy ya día martes 4 de agosto del 2026. Deseo que la paz de nuestro Dios, su gracia sea con mis hermanos. Pues como ustedes sabrán, ayer estuvimos platicando en la mañana. Nos tocó que platicar de la Santa Cena. Hablamos un poquito de la Santa Cena. Y pues en la tarde tuvimos bienvenida Dani. Dani, bienvenida. ¿Cómo está Dani? Es un gusto tenerla por acá. Bueno, ya se fue. Platicábamos ayer en la mañana un poco de la Santa Cena. En la mañana de algunas variantes que hay de la Santa Cena. Y en la tarde, al mediodía, pues estábamos hablando, de hecho concreté el debate para el día jueves con Daniel Guevara. Y pues vamos a tener el debate el día jueves a las 6:30 hora del Salvador. Ahorita son las 5:48 de la mañana. Para los hermanos que quieran acompañarme, pues ahorita ya terminó la oración de 5. Por eso es que yo me conecto, respetando ese horario, ¿verdad? Que es la oración de 5 de la mañana, son las 5:48. Entonces vamos tocábamos, amén, hermano Elías Carrizales, bienvenido, la paz del Señor. Entonces decía, confirmé el debate, platicaba con este señor Carlos, pues que resultó ser un mentiroso. Y también pues hablamos un poco con Jaime García ayer en la tarde. Y un poco, pues precisamente de lo mismo, si la Biblia es la palabra de Dios. Muy interesante la plática. Llegó el hermano Yea, el hermano Ricardo Páramo. Y los que lo quieran ver, ahí está en el canal de YouTube, analizando desde las escrituras. Y pues ahí si lo gustan ver, pues ahí lo pueden encontrar. Y yo quisiera, de lo que se habló ayer, solamente tomar un pedacito. Ese Jaime es necio, hermano. es bien terco don Jaime, y a la larga, después de esa educación y esa cortesía fingida, termina atacando, hermano. Termina atacando. Voy a leer un texto, hermano Elías. Voy a leer un texto para poder así rapidito, porque yo tengo que trabajar, pues, ¿verdad? Somos guapos, pero no somos ricos. Entonces voy a leer un texto, hermano, para los hermanos que están ahí conectados. Dios les pague. Les voy a encargar que le den tap a la pantalla para que pueda fluir bien el live. Por favor, le voy a encargar el tap a la pantalla para que así el live no lo vayan a cortar. Así que pues ahí les encargo el tap a la pantalla, por favor, para que tengamos el en vivo bien. Voy a leer un texto. Sí les encargo mucho eso, el tap a la pantalla, por favor, a los que están ahí, ¿verdad? Mano Elías,
Les voy a pedir que sí me apoyen ahí con el tap tap a la pantalla. Entonces, bienvenidos a los que se están sumando, bienvenidos. Voy a leer un texto muy conocido que está, hermanos, en Gálatas 1, el versículo 11 y 12. Bienvenida, hermana Eva, a la paz del Señor. A los que están ahí, pues compartan el live y pues el tap tap a la pantalla. Dice en Gálatas, el capítulo 1, verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos a considerar, hermanos, lo que el apóstol Pablo manda a la iglesia y les hace, amén, hermano, Dios lo bendiga. Acá lo apoyo desde abajo. Dios le pague, hermana Eva, bienvenida. Dios le pague, Dios le pague. Consideremos las palabras del apóstol en decir que el evangelio predicado por él no es según hombre. No lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Ahí nos vamos a detener. A ver, hermano Elías, hermana Eva que está por aquí, Dios les pague a los dos. Y pues démosle tap tap a la pantalla y pues entremos en materia. Vamos a ver. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia? El evangelio que él predica, o él predicaba, obviamente, no es según hombre. ¿Se han dado cuenta, hermanos, la cantidad de evangelios que hay? Es una cantidad exagerada. Cuando digo evangelio, me refiero a las doctrinas, porque evangelio es doctrina. El Señor lo dijo en Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Le llamó Cristo al evangelio también doctrina, como también se le puede decir palabra de Dios. Entonces viene el apóstol y dice: el evangelio que os he predicado no es según hombre. Así es sorprendente. Sí, hermana, la gran cantidad de doctrinas que hay, la cantidad de enseñanzas que hay según los hombres. Porque los hombres, hermanos, de la teología, de la interpretación, de las escrituras, ellos han sacado sin fin de doctrinas. Por ejemplo, las dos más grandes que conocemos, los trinitarios y los unicitarios. Unos creen que el bautismo salva, otros no, que es un simbolismo el bautismo, que hay resurrección de la carne. Y así podemos ir viendo, permítanme, hermanos.
Perdón, me fui a ocupar en algo, Dios les pague. Entonces, vamos a ver que hay infinidad de doctrinas. Como les digo, dice la hermana Eva, bendito sea Dios que nos dio inteligencia, si no anduviéramos como ellos, dice la hermana Eva, así es. Correcto, hermana Eva. Fíjese de que, por ejemplo, esto que usted está mencionando es algo tan real porque algunos el Señor los ha sacado de otras denominaciones, a otros Dios nos trajo del mundo, pero teníamos conceptos equivocados de Dios, ni entendíamos qué era Dios, ni siquiera sabíamos cómo leer una Biblia, pero Dios nos abrió el entendimiento para que entendiésemos su palabra. Entonces, volviendo al punto, hay una infinidad de doctrinas. Amén, hermano Carlos. ¿Cómo está, hermano Carlos? Es un gusto tenerlo por acá. No sé si le gustaría subir. Si alguien quiere subir, pues ahí están las casillas. Hermano Carlos, la paz del Señor, feliz año nuevo. Entonces, yo ni sabía leer, dice el hermano Carlos. Suba, hermano Carlos. A mí me gusta ver sus live, hermano. Suba si usted gusta subir, hermano Carlos. Y lo que dice el hermano Carlos es cierto. Incluso aquí en la iglesia aprendimos la lectura, porque algunos de nosotros no teníamos esa costumbre, no teníamos ese hábito de leer. Tal vez leíamos el periódico, alguna revista o algo, pero la cultura de la lectura no la teníamos. Y aquí en la iglesia aprendimos a leer. Y no solamente leer, entender. Porque cuántos dicen, yo he leído la Biblia de pasta a pasta. Yo he leído la Biblia muchas veces. Ando lejos, hermano. Ok, hermano, Dios le guarde, Dios le bendiga, hermano Carlos. Solo le voy a pedir que me nos dé ahí tap a la pantalla, hermano. Entonces, sí, hermano, lo entiendo, hermano Carlos. Dios le bendiga, Dios le pague. Entonces, leemos, pero comprendemos, leemos y entendemos. Entonces, ¿cuántos dicen eso, verdad? He leído la Biblia tantas veces. Don Jaime dijo en una ocasión, hace poco, que ha leído no sé cuántas veces la Biblia. Pero ¿de qué le ha aprovechado don Jaime leer la Biblia? De nada. Y así nos vamos a encontrar una gran cantidad de personas que se jactan, yo he leído la Biblia. Como otro personaje que dice que hay que leer libros de teología sistemática para después ir a leer la Biblia y entenderla. Imagínense hasta qué grado de ignorancia llegan, de atrevimiento. Decir, hay que leer libros de teología sistemática para entender la Biblia. Eso para mí, yo escucharlo, es algo bastante, no sé cómo llamarle, ridículo. Yo tengo que leer un libro de teología sistemática para después ir y leer la Biblia y entenderla. Entonces, por eso yo tomo este texto de Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, donde el apóstol en su carta dice a la iglesia, le está diciendo a la iglesia, que sepan, que se eduquen, que no se vayan a equivocar. El evangelio predicado por él no es según hombre. Y dice abajo, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno. A ver, detengámonos ahí. Para el tiempo del apóstol Pablo,
ya estaban los apóstoles de Jerusalén y la iglesia que estaba esparcida predicando el evangelio, predicando la doctrina. Ya había un grupo de hermanos, también hermanas, que andaban predicando. Abraham G. La paz de Dios, hermanos, Dios les bendiga y feliz año espiritual. Amén, hermano Abraham. Bienvenido, y le voy a encargar el tap a la pantalla. Entonces ya estaban los apóstoles de Jerusalén, ya estaba la iglesia que estaba esparcida llevando también el testimonio, el evangelio. Pero aquí aparece un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguido de la iglesia, que también había escuchado ya de la doctrina, y por eso era enemigo de la iglesia, porque él había oído este evangelio, pero él consideraba que no estaba acorde, que era algo incorrecto, en contra de las enseñanzas de la ley. Recordemos que Saulo era fariseo de fariseos, y él estaba en contra de la iglesia, perseguidor. Participó del padecimiento, del sufrimiento, de la muerte de Esteban. Llevaba cartas, sacaba a los hermanos de sus casas y los arrastraba, los metía preso. Era entonces Saulo un perseguidor, un oponente de la iglesia. Y él había escuchado esta doctrina, por eso él era enemigo, porque oía que predicaban a un Jesús. Y a los hermanos los perseguía. Imagínense, hermanos, al grado, pues, de intolerancia. Pero cuando agradó a Dios, apartarlo desde el vientre de su madre, y dice, y lo llamó. A ver, ¿qué hizo, hermanos? A ver, ayúdenme los que están aquí conectados. ¿Qué hizo el Señor? Y lo llamó. A Saulo de Tarso lo llamó. ¿Y para qué? A ver, hermanos, yo les hago la pregunta, ¿para qué el Señor llamó a Saulo? A ver, hermanos, ayúdenme para avanzar con la plática. Esto se trata de que todos participemos y tengamos un bonito diálogo. ¿Para qué lo llamó el Señor a Saulo? ¿Para qué lo llamó? Para predicar el evangelio. El evangelio que él había escuchado, que los hermanos anunciaban, ese evangelio resulta ahora, dice la hermana Eva, para predicar. Amén. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Amén, Eric, bienvenido. Bienvenido, Eric. Lo llamó y le entregó el evangelio. Aquel evangelio que él había oído, que predicaban los hermanos, aquel evangelio que me imagino sabía que habían unos hombres allá en Jerusalén que les decían apóstoles, anunciaban el evangelio. Dice el hermano Elías, por su gracia para anunciar el evangelio. Amén. Orgullo católico, como repito, orgullo católico no aporta nada. Entonces mejor lo vamos a silenciar, porque no aporta nada orgullo católico, ni siquiera da la cara. Entonces, bienvenidos, hermano Elías, Mixteco, Eric, hermana Eva, y aquí tengo uno que dice El Canario. A los que están ahí conectados, bienvenidos. La paz del Señor sea con todos. Entonces vemos que habían unos que predicaban el evangelio, pero el Señor llamó a Saulo
para que él predicase ese evangelio que él perseguía. Aquí lo importante es, hermanos, razonar que dice el apóstol a la iglesia: el evangelio que os he predicado no es según hombre, no es trabajo de un hombre, no es producto de la mente humana. Y abajo dice: ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno. Por eso le digo que ahí nos tenemos que detener y meditar. Aquel que dice que hay que leer libros de teología sistemática para después ir a leer la Biblia y entenderla, a ver la doctrina de quien aprendió, ese evangelio de quien lo aprendió, de quien lo recibió. A ver, hermanos, contéstenme, ayúdenme. Estos pseudopastores evangélicos o bautistas, estos evangélicos o estos bautistas, pastores, mal llamados pastores, ¿de quién han aprendido la doctrina? Detengámonos y contéstenme. Voy a esperar su respuesta. ¿De quién han aprendido el evangelio? A ver, contesten, hermanos. Bienvenidos mis hermanos que se están acercando, Dios les pague. A ver, alguien que me quiera contestar. Estos pseudopastores que se van a sus colegios, incluso en las universidades, al menos aquí en El Salvador, hay en las universidades teología, hay teología, filosofía. Entonces pregunto, hermanos, estos pseudo predicadores, ¿de quién han recibido el evangelio? Dice el hermano Elías: enseñanza de hombres. Porque esta enseñanza la han recibido y la han aprendido de hombres. Y la han y se acreditan pastores porque les dan un título. Dice el hermano Mixteco: ¿cuánto tiempo necesitó Pablo para ser instruido en la doctrina? Dice, pregunta. ¿Y de quién aprendió? Ahí está. Ahí está la pregunta del hermano, muy buena pregunta. Entonces, por eso el apóstol en la carta a los Gálatas, él les aclara ese punto a los hermanos. No lo aprendió de hombre alguno, ni lo recibió de hombre alguno. Por decir a lo Pablo, aquí está el evangelio, léelo, apréndetelo y después te vas a predicar. Lo que hacen hoy los falsos predicadores y pastores bautistas y pastores evangélicos pentecostales. El evangelio que predicaba ya no Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo, era por revelación. Creo que el tiempo depende de la capacidad de cada uno y lo rápido que lo entienda. Sí, Eric, pero eso es en lo humano. Eso es en lo humano, Eric. Si nos vamos a una carrera universitaria, leyes o derecho, no sé cómo le llaman, medicina, 9, 10 años, 12 años. Pero estamos hablando, Eric, del evangelio de la doctrina. Ese evangelio que Cristo le da al apóstol Pablo. Si hubiera sido así, que por tiempo, por una capacitación humana, pues digo, yo no sé cuánto tiempo hubiera tomado. Lo cierto es que el apóstol Pablo recibe esa revelación y en una forma tan especial, ese evangelio queda depositado en él. Y se ve en la necesidad el apóstol Pablo a escribir a la iglesia y queda el testimonio escrito que el evangelio que les enseñó él a la iglesia no lo recibió de ningún hombre. Tanto es así, por eso digo, que él, sabiendo que había unos hombres en Jerusalén
llamados o le decían apóstoles, ni siquiera de ellos recibió el Evangelio. Recibió una instrucción, sino que el Evangelio que predicaba Pablo lo recibió directamente de Cristo. La palabra que clave es revelación. Revelar, declarar, manifestar, dar a conocer lo que está oculto. Y por eso le dije hace un ratito, ya sabía Saulo de este evangelio. Oía o sabía que había un grupo de hermanos a los que le llamaban cristianos, predicando una doctrina diferente a lo que conocían los judíos. Había oído del nombre de Jesús. Miren qué bonito esto. Pero el Señor, cuando se le apareció en el camino a Damasco, y Saulo le dice, Señor, Señor, ¿quién eres? A ver qué le responde. A ver, hermanos, los que ya están conectados aquí, Dios les pague. A ver, les lanzo la pregunta. ¿Qué le responde aquella voz? Saulo andaba persiguiendo a los hermanos, encarcelándolos, maltratándolos. ¿Sí o no que sabía del nombre de Jesús Saulo? Yo creo que sí. Porque el Señor le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Yo soy Cristo a quien tú persigues. Sí, sí, así es. Soy Jesús a quien tú persigues, dice la hermana Eva también. Dice hermano Elías, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabía o no sabía Saulo del nombre de Jesús? ¿Lo sabía o no lo sabía? Claro que sí. Si él era perseguidor de la iglesia. Es que esa doctrina que él había oído, no estaba él de acuerdo, y por eso con las cartas que les daban facultades iba a arrestar a los hermanos, los arrastraba, los sacaba de su casa, estuvo enfrente del martirio de Esteban. ¿Sí o no que ya había oído de esa doctrina? Que se predicaba en el nombre de Jesús. Incluso, hermanos, les voy a leer un texto. Si me lo permiten. Vamos a ver. Hechos. Sí, Hechos. Vamos a ver rapidito, hermanos, porque ya me voy a ir a trabajar. 6 de la mañana con 15 minutos. El tiempo va veloz, dice un hermano. A ver, ayúdenme. Hechos, capítulo 5. A ver, la iglesia es uno con Jesucristo, dice la hermana Eva. Amén, hermana. Vámonos al... vamos a ver. Es un texto donde dice... Bueno, no sé cuál es el texto, pero les voy a leer Hechos 5, capítulo 5 de los Hechos. El capítulo 5, verso 42. Dice, si se me oye, ¿verdad, hermanos? Confirmen ahí si se me oye bien. Amanezco siempre con la garganta un poco mal. A ver si se me escucha, ¿verdad? ¿Me confirman? Amén, dice sí, ok. Oigan lo que dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El texto que andaba buscando, pero yo creo que aquí está siempre, le prohibieron hablar o predicar el nombre de, no me acuerdo qué texto es, pero yo creo que es el capítulo 5 siempre,
donde dice de que cuando fueron arrestados Pedro y Juan, dice que les dijeron que no predicasen el nombre de Jesús. En el 42 dice que no cesaban de predicar a Jesucristo. Entonces, a lo que yo quiero comprobar con esto es que Saulo tenía conocimiento de eso. Sí, ya había conocido Saulo el nombre de Jesucristo, o sabía que predicaban en ese nombre, sí o no. A ver, ayúdenme, hermanos, ayúdenme por favor, para que no yo me vaya a equivocar. Por favor, yo quiero que me ayuden aquí, hermano Elías, hermana Eva, los que están aquí conectados. Aquí tenemos a Eric. Dios le paga por estar aquí. Eric, si gusta subir, hacer una pregunta, Eric, puede subir, puede mandar su solicitud, o si quiere aportar algo a la plática, Eric. Dice la hermana Eva, así es, él ya sabía eso, Dios le pague. Entonces no era algo que desconocía Saulo, que los hermanos predicaban el nombre de Jesucristo. Yo así lo creo, yo así lo entiendo. Pero camino a Damasco se manifestó una gran luz, y en esa luz una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, ¿conoce él el nombre de Jesús por la predicación de los hermanos? Pues sí, ya lo había oído, ya lo había escuchado, por eso los perseguía. Pero él viene y en el plan de Dios, vuelvo y repito, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, manifestar su Hijo en mí para que yo le predicase. Muy diferente, hermanos, muy diferente a los pseudo predicadores de hoy, o incluso los de aquel tiempo. Predicaban a Jesús porque habían oído a la iglesia, a los hermanos, a una predicación de algún apóstol, pero lo hacían sin autoridad, no porque lo habían recibido, no, porque lo habían oído de por ahí. Lo habían oído. Instrumento escogido me es para que lleve mi nombre. Dios le pague, hermano Elías. Oye, hermano Elías, ¿no quiere subir un ratito? Había subido, pero no sé por qué se bajó. Si gusta, hermano, y tiene tiempo, puede subir. Le voy a mandar la invitación a Eric también, si quiere subir. Este punto que toca el hermano Elías, instrumento escogido me es, quiere decir, hermanos, que para predicar el nombre de Jesucristo no es porque yo lo leí en la Biblia, sino Raúl Barraza, amén, hermano, bienvenido, sino que lo tiene que recibir directamente del Señor. La paz del Señor, hermano. Amén, hermano Elías. Adelante con su aporte, adelante. Con respecto a lo que usted está comentando ahorita, hermano, el apóstol Pablo era un hombre muy letrado. Dice la escritura que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un fariseo muy letrado en la ley, un hombre muy erudito en las escrituras, hablando en tiempo antiguo. Entonces Pablo pues no era ningún ignorante sobre las cosas, ¿verdad?, que pasaban
ante su ley que él creía del que había aprendido, pero también conocía a los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque pues él los perseguía. Pero para él le fue insuficiente, hermano, cuando él conoció y reconoció y él manifestó donde dice que basura es lo que él había aprendido al eminente conocimiento de Jesucristo. Ahí él lo manifiesta: yo no lo aprendí de hombres, sino de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando el Señor les da su revelación, ¿verdad? Como él lo manifiesta y lo dice, ¿verdad? Dice que fue llevado al tercer cielo. Dice que si fue en carne no lo sé, fue en espíritu, dice, pero me fueron dadas cosas inefables. O sea, el Señor en un momento, hermano, en un momento, en un instante, el Señor les revela a ellos todas las cosas. Ellos necesitan tiempo, no necesitan años, no necesitan mucho tiempo, espacio, para que la revelación de Dios llegue a ellos, ¿verdad? Y ellos la puedan dar a conocer, hermano. Esa es mi aportación, hermano. Dios le pague, hermano Elías, amén. Correcto, es a lo que yo quería llegar, hermano Elías. La revelación es esa palabra como que causa una molestia, pero lo cierto es, hermano Elías, que aunque ya se había predicado el nombre de Cristo por aquella región, y usted me acaba de poner en contexto la instrucción que recibió Saulo, pues era un sabio, un hombre bien preparado. Hablaba como 3 idiomas quizás. Tenía dos ciudadanías, judía y romana, de la tribu de Benjamín. O sea, un hombre bien capacitado humanamente. Pero Cristo lo constituye predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mi querido hermano Azteca LLDM, dice: la paz del Señor, hermano Edwin, Dios le bendiga y le guarde. Hermano Azteca, un saludo, gusto de verlo, y me da el placer de decirle feliz año nuevo, hermano Azteca. Dios le pague. Siga con ese contenido tan bueno, tan excelente que usted nos da todos los días. Así que Dios le pague, hermano Azteca, Dios le bendiga, Dios le pague por estar aquí y adelante. Los que no siguen al hermano Azteca, síganlo. Unos videos tan bonitos que él sube. Entonces, me pone en contexto el hermano Elías que Saulo era un hombre preparado y perseguidor de aquella doctrina. Pero cuando agradó a Dios, no nos olvidemos de esa expresión. Cuando agradó a quién? A Dios. Lo llama y revela a su hijo en él para que él lo predique. Entonces, no es porque yo lo oí, voy a ir y voy a aprender y voy a agarrar lo que yo pueda y después me voy y voy a predicar. Amén, Dios le pague y le bendiga. Feliz año nuevo espiritual. Amén, mi hermano Azteca. Un saludo ahí para la familia también. Entonces, esa palabra que incomoda a muchos, Pablo la remarca en su carta y dice: no lo aprendí ni lo recibí de hombre algunos, sino que por revelación de Jesucristo. Oiga, pero hay unos hermanos, hay una gente que anda predicando ese nombre. Sí, pero yo no lo aprendí de ellos. Yo lo recibí directamente. Y ese es el meollo del asunto. Que el que predica el nombre de Jesucristo no es porque lo haya ido a aprender ni de la Biblia, ni de una carrera de teología o de filosofía. Lo tiene que recibir directamente de él. El texto que nos decía el hermano Elías, instrumento escogido me es creo que está en Hechos 9, ¿verdad? 9:15. Señor, le dice, pero mira, no sabes que este hombre le ha hecho tantos males a tus santos, a tus hijos.
No sabe, Señor, lo que hizo con Esteban. No sabe lo que hizo con los hermanos, con las hermanas, los arrastra. Deja, instrumento escogido me es este. Ananías ya sabía del nombre de Jesús, incluso estaba hablando con él. Era hermano de la iglesia, Ananías. Pero él había recibido la instrucción de los apóstoles. Pero Saulo la recibe directamente de Cristo. Entonces aquí, para los que les incomode, pero la revelación de la que se habla, no es como decía ayer el hermano Yea, se lo decía a Jaime García, no es algo nuevo, no es algo que no se sepa, sino que es algo que para el entendimiento está oculto. Ros, la paz del Señor, hermano, Dios le pague. Amén, hermano o hermana, no sé. Ros, no sé si es de varón o hembra, pero igual, amén, amén, Dios le pague. Entonces, estos evangélicos, ya sea trinitarios, unicitarios, predican a Jesucristo, sí, porque lo han leído. Así de claro, lo han leído. Pero el Señor se revela a su escogido y lo envía a... Miren qué bonito el texto de Lucas. Ya me estoy ocupando porque estoy trabajando ya, pero el libro de Lucas 24, capítulo 24 del verso 47, para que prediquen en mi nombre el perdón de pecados. Y esto mismo le dice el Señor a Saulo, y se lo voy a leer, aunque ya tengo las manos ocupadas, pero se lo voy a leer para que vean que no estoy echando mentiras. Vámonos al libro de Lucas. Permítanme que hoy tengo la Biblia, pero tengo las manos ocupadas. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 24, para ver qué es lo que les dice el Señor a los apóstoles. Vamos a ver para que vayamos así despacito. A ver. 24 de Lucas, el versículo 47, dice así. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto se lo dice el Señor a los apóstoles, a los que estaban con él, aquellos 11, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados. Vámonos al libro de los Hechos, el capítulo, ¿cuál es el hermano Elías? Capítulo 22, verso, ¿qué? 16. ¿Será ese, hermano? ¿Estaré equivocado? Sí, me equivoqué. ¿Y cuál es el 26-16? Hermano Marcos Moncada, bienvenido, la paz del Señor. Vamos a ver si es el 26-16. Vamos a ver. Ajá. Sí, este es. Oiga lo que dice el 18. Hechos 26, verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, lo mismo que le dice el Señor a los 11, se lo dice también a Saulo. La fe en mí, en su nombre, el arrepentimiento y perdón de pecados. Y aquí dice que se predicase en mi nombre el perdón de pecados también y herencia entre los santificados. Se dan cuenta que lo mismo que predicaban los apóstoles allá en Jerusalén es lo mismo que le encarga Cristo a Pablo, pero ya lo hace de una manera exclusiva. Imagínense cuántos ya andaban predicando
Pero la encomienda, la predicación a los gentiles, Cristo se la da exclusivamente a Pablo. Entendemos que luego los ministros, los colaboradores de Pablo y la iglesia de los gentiles, pues también lo hacían. Pero la encomienda directa, la revelación, era para Pablo. Fíjese, Y por hermano, eso, adelante, hermano Eli. fíjese, hermano, que el apóstol Pablo él mismo lo dice, ¿verdad? Dice que en Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, ni siquiera fue con ellos para preguntarles o decirles, a ver, apóstoles, ustedes que a mí habló Dios, me habló Cristo, a ver, díganme, enséñenme, ¿no? O sea, dice, ni subió a los apóstoles que antes eran que él, ¿verdad? Sino que él recibió la revelación de Cristo para que él predicara, por eso dice que él fue enviado a los gentiles, ¿verdad? Ese es mi comentario, hermano. Amén, hermano, Dios le pague. Sí, o sea, queda claro que la predicación que ya existía y que ya se había esparcido por muchos lugares, incluso ya hablábamos de 5,000 bautizados, según el libro de los Hechos del capítulo 2 en adelante. Creo que hasta en el capítulo 4 se menciona que se habían bautizado como 5,000. Entonces ya eso ya estaba propagado, ya se oía, ya se sabía. Pero para que él le predicase, tenía que ser por revelación. ¿Y cuál es la gran diferencia? Si yo lo leo en la Biblia o me lo dan a mí por revelación, la diferencia es que va con autoridad. Que va con autoridad y que va con la verdad. Porque, como dije al principio, de la Biblia hay trinitarios y hay unicitarios. Predicando que Jesús es el Verbo, predicando que Jesús es Dios, predicando que es la segunda persona, predicando que Jesús es el mismo Padre. Entonces, vemos ahí la gran diferencia, lo que los evangélicos no les gusta debatir. A ver, enséñame algo nuevo que tu apóstol no, es que no va a enseñar nada nuevo. Va a enseñar lo mismo que enseñaron los que fueron antes de él. Y si algo va a enseñar, lo va a enseñar a la iglesia. Pero estos que preguntan por revelaciones nuevas no han entendido, pero ni siquiera lo primero. Como le dijo un hermano, no me acuerdo quién fue el que le dijo, un hermano le dijo, con que no entiendes lo que lees ahorita en la Biblia, vas a entender algo nuevo. O sea, se lo pacateó. Adelante, hermano Elías. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos que enseñaban lo mismo? ¿Verdad? Como ellos dicen, cuestionan eso. Es que tu apóstol no enseña algo nuevo, enseña lo que ya está escrito, enseña esto. Pues el apóstol Pablo enseñaba lo mismo, hermano, que los apóstoles. ¿Por qué enseñaba lo mismo? Porque era la misma enseñanza de Cristo revelada. Lo mismo que le enseñó a sus discípulos en persona, en físico, cuando él andaba con ellos. Lo mismo que le reveló al apóstol. Por eso dice que cuando el apóstol Pablo subió a Jerusalén, dice que se encontró con los apóstoles, dice que se dieron las diestras de compañerismo. Porque ellos sabían, hablaban se pusieron a platicar, hermano, y coincidieron en la misma palabra, en el mismo testimonio. Con la diferencia, hermano, bueno, no diferencia, podemos decirlo, por decir que ahorita, hermano, el mundo vive en una, ¿qué diríamos, hermano? En una mala interpretación de la escritura. Ellos la interpretan conforme ellos piensan. Entonces, ¿a qué viene el apóstol de Jesucristo, hermano Nazón? Viene a revelar lo que está, como los apóstoles de Dios, hermanos, dejaron existir en el tiempo de la primitiva iglesia. Se empezó a distorsionar, hermano, la escritura. O sea, lo que está escrito como Cristo lo estableció, se empezó a distorsionar. Entonces viene el apóstol de Dios y por la revelación de Dios pone un orden y empieza a explicar los secretos que están en la Biblia, que los mismos apóstoles, fíjese, hermano, hasta eso, que los mismos apóstoles de la iglesia ya lo habían explicado.
Ya lo habían ellos dado a conocer, pero el enemigo viene y pone una tela en los ojos de aquellas personas. El mismo Cristo lo decía, hermano, cuando hablaba por parábolas. ¿Qué decía el Señor? Para que tengan oído, no oigan. Dice, pero acá en secreto el Señor revelaba a sus apóstoles todas las cosas. ¿Qué es lo que hace el Señor con el apóstol de Dios, nuestro hermano Nazón? A él le revela todas las cosas, hermano, en secreto, para darlas a conocer a aquellos que no oyen, a aquellos que tienen sus oídos cerrados. Viene a abrirles el entendimiento, un entendimiento que está entenebrecido. Entonces, esa es la diferencia, hermano, en la revelación que Dios le da a sus apóstoles y en el conocimiento humano que los hombres tienen. Esa es mi aportación, hermano. Amén, hermano, Dios le pague. Sí, así es. Eso lo dijo muy claro. El varón de Dios viene a poner orden, viene a ordenar las cosas. Que si la mujer tiene que cubrirse, que si la mujer no se tiene que cubrir, que si se danza, que si se aplaude, que si se ocupa un instrumento, todo él lo viene a ordenar. Por ejemplo, del texto del velo, dice don Jaime García, que la mujer se ponga o no se ponga velo, es lo mismo, dice don Jaime García. El apóstol Pablo dice de que la mujer debe de orar con su cabeza cubierta. En el 14 dice, pero que la naturaleza misma nos enseña de que la mujer tiene un velo que es el cabello. Sí, pero ese velo, o sea, el cabello, es para ella. Ese velo, ese cabello que tiene, es para ella. Y el otro velo para cubrir su cabeza, con todo y cabello, es para Dios. Pero no, dice don Jaime, se ponga o no se ponga, es lo mismo, dice don Jaime. El apóstol no dice eso en la carta, primera de Corintios 11, del versículo 2 en adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tergiversar la escritura. Y lo que usted dice, el varón de Dios con la revelación viene a ordenar las cosas. Bueno, ya hice esperar mucho a Eric. La paz del Señor, Eric. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo está? No sé si quiere hacer una pregunta, algún comentario. Lo escuchamos, Eric. Bienvenido. Sí, buenos días, hermanos. Espero que estén bien. No sé si se me escucha bien. Sí, se escucha muy bien, se escucha muy bien. Adelante. Ok, se están cortando ahorita. A ver, yo creo que ya. Permítanme un segundo. ¿Ahora? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sobre lo que se está comentando, pues yo sí creo que es relevante, ¿verdad? Lo que Pablo puso en la carta y es un mandato, pero al mismo tiempo digo, estamos en tiempos donde va a ser muy difícil también llegar por ese lado, ¿no? A la nueva generación, a la juventud, porque hay mucha rebeldía y no sé hasta qué grado debemos ser instructivos en ese sentido o si tenga mucha relevancia, porque una vez yo hice un comentario parecido y me dijeron, pero entonces, ¿por qué la mujer nació con el pelo largo? Entonces, ¿por qué existió que sacaron esto? Y entonces ahí se quedaron un poco sin argumentos, ¿no? Pero poco a poco voy a ir aprendiendo a cómo poder contestar esas preguntas. Pero para mi punto de vista sí lo veo un poquito no tan relevante, ¿no? Pero sí creo que si está escrito también es por algo, ¿no? Entonces ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo. Yo los voy a seguir escuchando aquí, hermanos. Gracias. Hermano, es importante pedirle a Dios la sabiduría, porque sin sabiduría de Dios no se puede entender. Por ejemplo, decía el hermano ahorita, hay que entender, hermano, que el velo que Dios puso en la mujer fue su cabello, como dice el hermano. Fue el velo que Dios puso en la mujer, en su persona. Pero para poder adorar a Dios, Él está estableciendo otro velo, que es el tapado de su cabeza, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, aclara, y la sabiduría de Dios nos ayuda a entender,
¿verdad? Por ejemplo, cuando dice, hermano, dice que la mujer debe vestirse honestamente, con pudor y modestia. ¿Y qué dicen los evangélicos, los que creen tener la palabra? Dicen, no, pues es que dice que hay que vestir, que hay que ser honestos, que hay que tener pudor, que hay que ser buenos. No, está hablando de una vestimenta, hermano. O sea, la vestimenta es traer una falda honesta, vestirse honestos, hermano, en su persona, ¿va? No deshonestos. ¿Qué deshonestos? No minifaldas, no faldas cortas, no pantalones, porque de hecho la escritura lo dice, hermano. En la escritura dice que la mujer no vestirá ropa de hombre, dice, porque abominación es para Jehová. Entonces, hermano, ¿cómo podemos recibir nosotros la sabiduría de Dios, hermano? ¿Cómo la podemos recibir? A través de la predicación de un apóstol. Así podemos nosotros recibir esa revelación de Dios, pero pidiendo a Dios que Él abra nuestro entendimiento para poder discernir, para poder separar, hermano, lo que es de Dios y lo que es del mundo, ¿verdad? Porque son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Hay personas que usan música para alabar a Dios, pero ¿a quién están agradando? A su carne. Ahí no están agradando a Dios. Según dicen que están agradando a Dios, pero es a su carne la que se está gozando. Cuando el Señor dice que los adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, es muy necesario la comprensión de Dios a través de su apóstol, que nos va corrigiendo, que nos va enseñando, que nos va marcando, tal y cual el Señor, hermano, así estableció las cosas. Esa es mi aportación. Para Eric, creo que el tema del velo ha venido a despertar la curiosidad. Qué bonito, mire qué bonito, una cosa nos lleva a la otra, sin querernos desviar del tema. A mis hermanos que se siguen sumando, Dios les pague, bienvenidos. Hermana Lorena Sandoval, a los que están aquí ya conectados, Dios les pague. Y a mis hermanos en YouTube que me van a también escuchar, Dios les pague. Y pues igual les encargo el tap a la pantalla a los que están aquí, y a los que están en YouTube, pues su like, y los que no están suscritos a mi canal, pues suscríbanse. Pero sí, por aquí les voy a encargar el tap, ¿verdad? No se cansen ahí, pegarle a la pantallita. Aquí tengo a los hermanos, ya son varios, y algunos conozco, otros no. A la hermana Hetzi, bienvenida hermana Hetzi, bienvenida. Hace ratito que está ahí la hermana, Dios les pague. Entonces, hablando del velo, sin desviarnos del tema, el apóstol enseña a la iglesia de Corinto que la hermana debe de cubrir su cabeza, como ya lo explicó el hermano, para adorar, para servir a Dios. El velo que la naturaleza nos enseña, pues obviamente es el cabello largo de la hermana, porque para la mujer es deshonroso cortarse el cabello. Entonces, como digo, algunos como Jaime García dicen, si se pone velo, bueno, si no se pone, bueno, da lo mismo. No da lo mismo. La naturaleza nos enseña que la mujer tiene un velo que la caracteriza, que la diferencia, que la hace ver bonita. Su cabello largo, lacio, liso, rubio, negro, castaño. O sea, Dios adornó a la mujer con esa gracia, con esa belleza. Pero para el servicio a Dios, pues sí dice el apóstol, la mujer que ora, profetiza sin cubrir su cabeza, afrenta su cabeza. Y la cabeza de la mujer como del hombre es Cristo. O sea, no se hace, hermano Elías, no se hace para lucir, para una vanagloria, no, es para el servicio de Dios. Aquí tengo algunas hermanas, pero no sé si las hermanas están disponibles para que alguien suba de las hermanas
porque fíjense que ya he platicado esto, en esa ocasión que platiqué de este tema, las hermanas que me acompañaban decían, no, pues para nosotros es una honra usar nuestra chalina. eh, en ese cuidado, pues las hermanas tienen su chalina bien cuidada. Vemos que hay infinidad de colores de chalina. Las hermanas la lucen con mucha honra, con mucha alegría. Es un orgullo para las hermanas. Y saben que aparte de que es un adorno para ellas, es una, ¿cómo le puede decir, hermano? Es un instrumento, ¿verdad? También se puede decir una herramienta para adorar a Dios, sabiendo las hermanas que hay una piedad, hay un respeto, una reverencia es la palabra hacia Dios. Entonces, en esa ocasión que yo platiqué con las hermanas, pues me decían, ¿verdad? No, pues para nosotros es una honra, es un respeto, lucir nuestras chalinas. Antes, dice, una hermana contó que antes se burlaban de las hermanas por su vestuario, porque andaban de largo. Ahora pues las hermanas han impuesto una moda. Las hermanas, de hecho yo anoche platicaba con una hermana y me dice, no, pues para servir a Dios, para agradar a Dios, ¿por qué no vamos a arreglarnos, verdad? En ese vestuario largo, las hermanas no se miran mal, se miran bien. Entonces es parte de esa honra para ellas y honra también para Dios, porque van a honrar a Dios al templo. Las hermanas del coro, cuando el coro sale a cantar a las calles. O sea, todo hermano es para la gloria de Dios, pero que en esto las hermanas no se miran o no se sienten menospreciadas, sino que al contrario, ellas se sientan orgullosas. Por eso digo, me hubiera gustado que alguna hermana pudiera subir, como en esa ocasión, repito, platiqué con unas hermanas, dieron su testimonio, y entendiendo, claro, entendiendo las hermanas, que es parte de la doctrina. ¿Quiere decir algo, hermano Elías? Adelante. Sí, hermano, una ocasión, una persona es que hacen live en contra de la iglesia, va, cuestionaba, va, el por qué las hermanas, se ponían faldas muy elegantes, decía aquel hombre. Es que por qué hacen eso si eso es, eso no está escrito. Fíjese lo que es la ignorancia, hermano, lo que es la ignorancia. Bendito sea Dios, hermano, que Dios le ha dado a la iglesia, a las hermanas, una capacidad tan hermosa, hermano, de pensamiento y de obrar. Y aparte de eso, hermano, Dios les ha bendecido, hermano, les ha bendecido a mis hermanas santas para que ellas tengan sus posibilidades de usar ropas muy bonitas, hermano, ropas caras, vamos a decirlo de esa manera. ¿Por qué no decirlo, hermano? ¿Por qué no decirlo? Si la bendición de Dios se derrama sobre la iglesia de una manera tan hermosa. Vemos hermanas que compran vestidos muy bonitos, vestidos, chalinas muy bonitas. Sus vestidos, hermanos, las hermanas los presumen con mucha honra, hermano. ¿Por qué? Porque es la bendición de Dios, hermano. Pero eso no desmerita la piedad, hermano. No desmerita la devoción que las hermanas tienen para el Señor, ¿verdad? Más que le digo, a esas personas pues no lo entienden, hermano, de esa manera. O sea, que a poco porque la hermana es de la iglesia, va a vivir, hermano, con unas faldas, pues mal hechas o porque fíjese, hermano, que hasta eso hay unas congregaciones, hermano, que las mujeres ni siquiera saben vestir, hermano. Andan de largo, pero no se saben vestir, no se saben ni siquiera arreglar, no saben ni siquiera combinar su ropa. Pero las hermanas de la iglesia del Señor, hermano, son hermanas, aún en eso, el Señor las prepara, en eso el Señor les da una virtud, hermano, para que ellas se vean bien, ¿verdad? Ante nuestro Dios, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo? Ante la presencia del mundo, hermano. Ese es mi comentario. De hecho, hermano Elías, la crítica va en las dos direcciones. Si las hermanas se visten bien con sus faldas largas y sus chalinas, es crítica, es malo, es pecado, es vanidad, es soberbia.
Si las hermanas anduvieran humildes como en el tiempo del apóstol Aarón, que están pobres porque le dan todo a la iglesia. O sea, mire, hermano Elías, al mundo, al evangélico, al detractor, nunca se le va a complacer. Me imagínense, le estoy hablando del tiempo del apóstol Aarón. Las hermanas andaban con sus vestiditos humildes de manta, sencillas las hermanas. Ahora que las hermanas se destacan, por eso digo, me gustaría que alguien subiera de las hermanas que tengo aquí, a ver si, porque anoche me dijeron unas palabras bien bonitas. Sí, y usted lo acaba de decir, hermano Elías. La bendición de Dios ha llegado a la iglesia. Las hermanas tienen su posibilidad. ¿Por qué no lo van a hacer? Pueden ser con su vestuario mujeres piadosas, a la vez sentirse ellas bien, pues sentirse bonitas, sentirse bien, agradar a Dios. Entonces por eso le digo, la crítica va en las dos direcciones. Si se visten bien las hermanas piadosamente, porque vemos a las jóvenes, yo veo unas jóvenes ahí que lucen sus chalinas, hacen videos de chalinas. Amén, hermano Jimmy. Y lo hacen con un gran orgullo. Es malo. Y si las hermanas anduvieran así sencillitas, con sus ropitas desgastadas, ay no, andan todas pobres porque le dan todo a la iglesia. Entonces, hermano Elías, no se le complace al mundo. No se le complace al mundo. Si las hermanas andan bien vestidas, es malo. Si las hermanas no andan bien vestidas, es malo. O sea, nunca se les va a complacer al mundo. Pero lo cierto es, hermanas que están aquí abajo, hermanos que están, hermano Elías, Eric, lo cierto es que el vestuario piadoso es algo que agrada a Dios. Y eso es parte de la revelación que el Señor le ha dado a su apóstol. Pero hay otras iglesias que también nos han de largo, sí, pero la aprendieron de la luz del mundo. Lo aprendieron de la luz del mundo. Entonces, eso es lo que viene a acomodar la revelación a la escritura. No, si dicen algunos, no, si la mujer se puede poner pantalón corto, a fin de cuentas el Señor lo que quiere es el corazón. No, porque dice la escritura que también el Señor dijo estas palabras, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, hermano Elías, en el tema del vestuario, de la chalina, de cubrirse de su cabeza, es parte de esta revelación. Porque, como digo, don Jaime lo dice, si la mujer se pone el velo, qué bueno que lo haga. Pero dice don Jaime, pero si no se lo pone, igual da lo mismo, porque ya tiene un velo, es el cabello. No, el apóstol dice cubrir su cabeza. Adelante, ayúdeme, hermano, me voy a ocupar. Sí, hermano, mire, aquí me acabo de encontrar un texto. Dice en Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que piden los hombres de Dios, hermano, por la iglesia en general? Dios le pide, el apóstol Dios le pide a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé conocimiento y que nos dé inteligencia espiritual. O sea, no solamente, hermanos, no es un conocimiento humano ni una sabiduría humana. Es un conocimiento espiritual. Es una sabiduría espiritual para poder acomodar las cosas que son del espíritu a las cosas que son del espíritu. Y las cosas que son terrenales, por eso el apóstol nos enseña a saber discernir, a saber poner cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, hermano, pues el apóstol le dio eso, y por eso es que, por gracia de Dios, nosotros tenemos ese entendimiento, hermano, de poder
discernir todas las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de lo que Él lo que Dios le revela a su apóstol, Él nos lo transmite a nosotros para que nosotros lo discernamos y lo entendamos. Por eso es, hermano, que la iglesia del Señor de este tiempo, la restauración, no hay una variación en ella, o sea, es la misma iglesia. Ay, pero ¿por qué? Es que la iglesia primitiva lo hacía. Es que en el tiempo de los apóstoles lo hacían. Pues se supone que somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia, hermanos, restaurada. Entonces, ¿por qué vamos a tener una doctrina diferente? ¿Por qué vamos a tener un pensamiento diferente? ¿Por qué vamos a tener obras diferentes a las que Cristo? Porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dice que los siglos pasarán. Dice, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces la palabra que los apóstoles predicaron es la misma palabra que en este tiempo anuncia un apóstol de Dios para enseñarnos a nosotros, hermanos, lo correcto que debemos hacer. Ese es mi comentario, hermano. Dios le pague, hermano Elías. Pues sí, esto es lo que el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado, y hay un montón, perdón la expresión, quizás hay muchas cosas más que nos ha enseñado el varón de Dios. Hablo del tiempo del apóstol Samuel Joaquín Flores, en el tiempo que yo llegué a la iglesia, y hoy en estos 12 años del apóstol Nazón Joaquín García, pues cuánto más nos ha enseñado y nos sigue enseñando el varón de Dios. Y todo, hermano Elías, todo apegado a las Sagradas Escrituras, todo. Enseñó que los hermanos que son bendecidos con una nueva simiente, pues den testimonio, ¿verdad? Se presenten ante la iglesia, den la noticia, pidan la oración, que canten una alabanza para que esa simiente sea bendecida por Dios. Es algo que lo ha enseñado ya en su administración, algo nuevo, pero que es algo que también, pues hermanos, sabemos que viene como disposición apostólica. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, porque yo les doy mandamientos en el Señor. El apóstol está facultado para dar mandamientos a la iglesia. Entonces todo, hermano Elías, va apegado a la revelación y a la escritura. Esto es lo bonito, y estos que refutan o quieren o pretenden refutar la revelación de la iglesia, como Miqueas Valdés, porque Miqueas Valdés ya le enseñó a Jaime que diga, enséñame una revelación nueva de tu apóstol. Entonces, eso es lo que le decía ayer el hermano Yea a Jaime, es que tú piensas que la revelación es algo nuevo, ¿no? Y la revelación es entender algo que no se comprendía o que no se sabía. Nosotros, hermano, digo en mi caso, yo ni sabía que era una Biblia, pero yo en la iglesia aprendí. Me lo enseñó, sí, un obrero, me lo enseñó un ministro, sí, pero diciéndome, hermano, esto es lo que nos ha enseñado el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín. Entonces hay que entender todas estas cosas, porque la revelación no va a venir a ser como algunos pretenden. Enséñame algo nuevo, una profecía nueva, algo que no es así. No es así. Como usted acaba de leer ese texto, me gusta mucho ese texto, para que el Señor nos abra el entendimiento. Y en Santiago dice que el que falte sabiduría, que se la demande a Dios. Porque habemos, hermano Elías, habemos hermanos en la iglesia que nos falta ciencia, que nos falta conocimiento, que nos falta sabiduría. Entonces dice el apóstol Santiago, pídasela al Señor. Porque hay unas cosas, hermano, que de la doctrina yo no entiendo, que se me hace difícil, y esto cómo es. Entonces, si me hace falta, se la voy a demandar a Dios. Aquí tengo una persona que subió, se llama Handy. Si gusta, encienda su micrófono, y no sé si quiere preguntar algo o no sé si es hermano. Adelante, Handy, encienda su micrófono.
Handy, encienda su micrófono. ¿Quiere preguntar algo, hermano o hermana? Handy, No se equivocaría si fue por error. quizás, bueno, lo voy a bajar porque no dice nada. Si alguien más quiere subir, aunque sea un ratito a platicar, pues todavía tengo un par de minutos aquí, no sé, algún hermano, alguna hermana, o alguien que me quiera refutar. Adelante, hermano Elías, ayúdeme un ratito. Sí, hermano, fíjese que estaba ahorita meditando lo que usted dice, pues que la revelación de Dios, hermano, no es, bueno, sí, el varón Dios sí nos ha dado muchas revelaciones nuevas, ¿verdad? Pero muchas de ellas, hermano, ya están escritas, pero no se entienden como tales, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él decía en una enseñanza, que nos daba a nosotros a través de sus apóstoles, y él mismo con sus palabras lo decía. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y hablaba, hermano, de un lugar que él tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Y los apóstoles, hermano, pues nos hablaban también de un lugar de descanso. Ellos estaban haciendo una revelación, estaban revelando que hay un lugar para nosotros en el cielo, y mientras se llega a ese lugar, mientras se da la venida de Cristo, pues hay un lugar de descanso que es el seno de Abraham, donde dice que las almas, por ejemplo, habla en Apocalipsis, me parece que es el 5, donde habla de los sellos, dice que Juan vio bajo el atavío de las almas que habían muerto por causa de la palabra. Y luego el apóstol Pablo da una revelación, hermano, y dice, no tengo el texto a la mano ahorita, pero dice de esta manera, dice, un nuevo misterio os doy, dice, todos morimos, pero no todos dormimos. ¿Qué daba a entender, hermano? Que no todos van a ir al descanso de los justos. Es una revelación que él estaba dando. Y el apóstol Nazón, hermanos, también dio una revelación, hermano, referente a eso. En una de sus cartas que él escribió a la iglesia, él decía, hermanos, cuando hablaba es que no recuerdo exactamente, hermano, de qué se trataba esa carta, ese tema, esa ocasión que mandó el varón de Dios, pero decía él que entre el cielo, en el cielo dice que hay ángeles que detienen las almas que no son para salvación, los cuales dice que no les permite Dios ver ni siquiera de lejos. ¿Por qué? ¿Por qué decía el varón de Dios esto, hermano? Porque las almas, hermano, que están predestinadas para saber, ellas son llevadas por los ángeles al lugar de descanso. Lo dice en la parábola que el Señor hacía sobre Lázaro y el rico. Decía que Lázaro fue llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham, mientras el rico fue llevado abajo, a la sepultura, al Seol. Entonces aquí el varón de Dios decía, hermano, que hay ángeles que detienen esas almas, hermano, porque las almas por naturaleza o por inercia, cuando el hombre deja de existir, el alma sale del cuerpo y va al que lo creó, pero ahí los ángeles las detienen, hermano, porque esas almas no pueden llegar a ese lugar hasta que Dios no determine el lugar que van a estar. Entonces, hermano, pues la revelación está en la Biblia, más que los siervos de Dios, pues son los que traen la interpretación. Sí, más que todo que esa palabra en lo particular yo no la ocupo. Oigan lo que les voy a decir, porque es algo a título personal. Yo no ocupo esa expresión interpretar en el caso de un apóstol. Yo más que todo digo lo discierne. Lucas 24:45 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo, más que decir interpretar, yo diría discernir, que aunque parece lo mismo, no lo es, sino que es
analizar, explicar las escrituras. ¿Por qué? Porque recordemos que a los que facultó el Señor para poder discernir o entender las escrituras fue a los apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pedro dice allá en su carta que algunos tuercen las escrituras, los indoctos y los inconstantes tuercen la escritura para su propia condenación. Entonces, cuando se trata de interpretar la escritura, incluso lo vuelve a decir el apóstol Pedro, ¿verdad? Que la escritura no es de interpretación privada. Cuando pasa eso, las personas lo están haciendo para condenarse a sí mismos. Entonces, yo en vez de decir interpreta, yo digo discernir. El apóstol discierne, explica la escritura. ¿Por qué? Porque a ellos el Señor les ha dado esa facultad. Es que el Señor les ha dado la facultad de todo a los apóstoles. Por eso decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, porque nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. O sea, estamos hablando de un nivel superior a cualquier cosa. Entonces digo yo, el apóstol entiende la escritura, porque el Señor lo ha facultado. Y no solamente las escrituras, vamos a decirlo como la Biblia, no, incluso las mismas cartas del apóstol Aarón, las cartas del apóstol Samuel. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro precisamente decía que las cartas del apóstol Pablo son difíciles, dice. Son difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una sabiduría, Dios mío, de un hombre de Dios es profunda. Y decía el apóstol Pedro, es que son difíciles, dice, son difíciles de entender. Pero la pregunta sería, ¿el apóstol Pedro las entendía? Sí, las entendía. Claro que las entendía, porque el mismo que levantó a Pablo, levantó a Pedro. El problema era para los inconstantes y los indoctos. En esta parte, en este grupo, hermano Elías, entran los ex LLDM. Como aquellos que dicen, ¿y a dónde dice la Biblia? Se ponen en el plan de un incrédulo. Porque no sé si nos puede ayudar, hermano Elías, en este punto. En el caso de los ex, que ahora andan preguntando, oye, háblame de tu doctrina. A ver, predícame de tu doctrina revelada. Cuando ellos estuvieron adentro. ¿No cree usted, hermano Elías, que son estos inconstantes e indoctos? Que ahora imagínense como aquel señor calvo que ahora cree que Dios es trino, que Cristo es Dios. A ver, hermano Elías, ayúdeme porque yo estoy un poquito ocupada. Ayúdeme, deme su opinión. Sí, hermano, sí, son personas que distorsionan, hermano, el mismo Jaime, hermano, el día de, no sé, fue ayer o antier, ¿qué fue lo que comentó, hermano? Dijo que Dios le había manifestado a su esposa, fíjese, hasta su esposa ya le hizo profetiza, que su esposa había tenido una revelación. O sea que don Jaime está peor, no le revela a él, sino que a la esposa. Sí, hermano, sí, o sea, y luego dice, bueno, y luego abrimos la escritura y ahí dice que los jóvenes esto y esto. O sea, es que es algo incoherente, hermano. Es que ese hombre dice la escritura que la mucha palabrería, hermano, distorsiona, o sea, enloquece, hermano, el mucho palabra, mucha lectura. Cuando uno tiene la comprensión de Dios, se distorsionan las cosas, hermano. Y es lo que pasa, hermano, lo que pasa con los ex-LDM. O sea, son personas que caen en la impiedad, hermano, en la impiedad. Que dice la escritura, que habiendo conocido a Dios, dice que no le glorificaron, ¿verdad? Sino que Dios los entregó a mentes depravadas, mentes, hermano, incoherentes, que no tienen sentido sus palabras ni sus pensamientos. Están ya totalmente distorsionados, hermano, la verdad de Dios en ellos. Entonces ellos pues son personas incrédulas. ¿Por qué? Porque pierden la fe, hermano, pierden todo. Pierden la fe, pierden la esperanza. Ya no hay, hermano, como dice la escritura, ¿va? De aquellos ángeles que perdieron su lugar.
O ya no, dice, ya no se dio lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué pasó, hermano? Pues fueron desterrados, fueron destituidos de la gracia de Dios. Así pasa también, hermano, con estas personas que, que negaron su fe y fueron, hermano, ahora sí destituidos de la gracia. Fíjese qué delicado es esto, hermano. Fueron destituidos de la gracia de Dios por su impiedad, por su rebeldía. ¿Qué pasó, hermano, con el enemigo, con Satanás? Dice que por la rebeldía de Satanás, dice que fue arrojado, hermanos, a la tierra para... Entonces, hermano, pues es la consecuencia de la rebeldía. Se distorsiona el evangelio, se distorsiona la palabra. Dijo el varón de Dios, hermano, se deja de creer en la autoridad de Dios, en lo que establece Dios a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, pues todas esas cosas es por esa causa, por la desobediencia que vienen a distorsionar la escritura, hermano. Dios le pague, hermano Elías. Dios le pague. Sí, la verdad que usted acaba de aplicar otro texto más, Romanos 1:18, que habiendo conocido a Dios no le glorificaron y Dios los entregó a sus mentes reprobadas. O sea, imagínense que la situación de esta gente es mal. Dios les pague, hermanos, y sigan dándole tap a la pantalla y ya casi terminamos. Entonces sí es bien lamentable lo que dice el hermano, pues los ha entregado el Señor a sus mentes reprobadas. No ha sido algo que Dios lo haya determinado para ellos. Ellos se lo buscaron. Por eso, repito, dice el apóstol Pedro, los inconstantes e indoctos. Escritura, me preguntaron de cuáles escrituras se hablaba. No entendí este comentario. No entendí. Vamos a ver. Viene para arriba Ceci 62. Vamos a ver. Adelante. Del Señor, hermanos. Amén, hermano. Adelante. Señor. Bienvenida. Sí, es que estoy escuchando, hermanos, y estoy viendo que están comentando varios puntos. Y me llamaba la atención la partecita que usted leyó, hermano, donde dice que en el Evangelio de San Lucas dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras a los apóstoles. Y un día, hermano, evangelizando, platicando con unas almas, me dijeron eso, de cuáles escrituras hablaban. Si la Biblia no existía. Y es bien bonito, hermano, cuando Dios nos permite, con la ayuda del Señor y la revelación apostólica, nos permite comprender de cuáles escrituras hablaba en ese momento el apóstol, porque hablaba de las escrituras de las profecías. Cuando la gente nos dice, muéstrame en la Biblia dónde dice que en este tiempo van a haber apóstoles. Igual en aquel tiempo los apóstoles no podían comprobar, según el entendimiento humano, que había una profecía. Y sí estaban profetizados los apóstoles del Señor Jesucristo en el libro de Isaías, si no mal recuerdo, dice que buscó pescadores. O sea, sí estaban profetizados, igual que nosotros sabemos que en este tiempo, pues también en la Biblia están profetizados los apóstoles de estos tiempos. Entonces, pero cuando la persona esa me decía eso, ¿de qué escrituras hablaban? ¿Cuáles eran las escrituras que iban a comprender los apóstoles si no había Biblia? Entonces les digo yo, lo que los apóstoles del Señor les permitió comprender a través del Espíritu Santo eran las profecías de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, de la venida del Señor, de su sacrificio, de la promesa del Espíritu Santo. Todo eso ya estaba profetizado y aún los apóstoles ya estaban profetizados. Igual en estos tiempos, hermanos, nosotros comprendemos las profecías que están escritas en la Biblia, en la actual Biblia. Pero lastimosamente el que no tiene el Espíritu de Dios ni tiene la revelación de Dios no lo comprende, sino que lo tuerce y lo malinterpreta. Esa era mi participación, hermano. Dios le pague. No sé si estará bien o estoy mal. Adelante, mi hermano. Ok, primeramente apaga su micrófono, hermana Ceci.
Dios le pague. Ok, la pregunta sería si había o no había Biblia. A ver, encienda su micrófono. Hermana Ceci. Sí, hermano, La estamos pregunta sería, escuchando. la pregunta Sí, sería, hermano. la pregunta Eh, sería si en el tiempo de los apóstoles había o no había Biblia. Esa Ajá, sería su pregunta. esa fue la pregunta que me hicieron a mí, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Había o no había Biblia? Pues no había Biblia, hermano, solo estaban los pergaminos de las profecías del Antiguo Esa, Testamento, era- porque Biblia no había. esa era la Biblia. Esa era la Biblia. Esa era la Biblia, sí, los pergaminos, cabal. Entonces sí había Biblia. Pues le podríamos llamar así, ¿verdad? Sí había Es escritura que que podían hermana, leer. hermana, Amén. Biblia viene de biblios, que Ajá, viene a ser libros. recopilación de libros, sí. O sea, hermana Ceci, que sí había Biblia. Sí había. Ajá. Eso es lo que me preguntaron a mí, hermano. Y eso es la duda que a mí Ok, me quedaba. ok, voy con la explicación así rápido. Sí, hermano, Dios le pague. Cuando hablamos de Biblia, ahora para nosotros es ese libro que usted tiene en las manos o la que tiene descargada en el teléfono. Biblia no se le llamaba Biblia, no se le llamaba Biblia, pero sí, aún en los escritos antiguos se menciona la palabra biblios en griego, que es libros. Entonces, cuando en Lucas 24:45 dice, y les abrió el entendimiento, ¿había o no había escrituras? Fíjense bien cómo dice el texto, las escrituras. Cuando habla de escrituras, habla de los libros, de los rollos, de los pergaminos que habían. Incluso el Señor Jesucristo ocupó los biblios, los libros, los rollos, los ocupó y los citó. Porque los hombres de Dios, aunque tengan la revelación de Dios, siempre citan las escrituras. Amén, hermana Paola, bienvenida. Siempre los hombres de Dios, aunque traigan la revelación, siempre ocupan las escrituras. Y precisamente lo decía el hermano Elías hace ratito. Conforme a la revelación de Dios, los enviados de Dios disciernen las escrituras. La pregunta es, ¿había Biblia? En la respuesta corta es sí, había Biblia. Había Biblia. De hecho se llama Septuaginta, hermana. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, que comprende el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento era precisamente el que citó Cristo y citaron los apóstoles. Esa Biblia es, o ese libro es, o esa escritura es de las que está hablando. Ahora, les abrió el entendimiento para que comprendan las escrituras que ya habían. Ese libro que se llama Antiguo Testamento para nosotros. Pero la pregunta sería, ¿solamente esas escrituras existían? No, también las que iban a posterior aparecer. Por ejemplo, hermana Ceci, la primera carta de la que se tiene registro es de la carta de los Gálatas, porque se entiende que esto ya no es doctrina, hermana, esto ya es historia. Se entiende de que la carta de los Gálatas se escribió por el año 40. Por el año 40 después de Cristo. El libro de Mateo se escribe ya por el libro de Marcos. El libro de Marcos se escribe por el año 70 después de Cristo. Entonces, hermana, todos estos libros que aparecen después, que vendrían a ser parte de la Biblia en el Nuevo Testamento, son las cartas de los apóstoles y los libros que, por ejemplo, Lucas escribe y escribe los Hechos. Entonces, cuando el Señor les abre el entendimiento, pues se refiere estrictamente, diría yo, a ese Antiguo Testamento. Porque si usted lee y es cuidadosa,
En el capítulo 2 de los Hechos, el apóstol Pedro, después de que la iglesia recibe el Espíritu Santo, se levanta el apóstol Pedro y les comienza a hablar a la casa de Israel y les cita el Antiguo Testamento. Esta es la promesa que el Señor le dijo al profeta Joel, y en aquellos días yo derramaré de mi espíritu. Le estaba citando el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. O sea, el apóstol Pedro en esa primera explicación, en ese primer discurso, cita las escrituras. Aquellas escrituras que estaban ya escritas, que es el Antiguo Testamento. O sea, que cuando les pregunten, ¿y a qué escritura se refiere? Al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Pero también comprende aquellos libros que a la larga, a futuro, vendrían a ser el Nuevo Testamento, que son las cartas apostólicas. Por eso es que Pedro dice, las cartas que escribe nuestro amado hermano Pablo son difíciles, dice, de entender. Por eso que los inconstantes y los indoctos tuercen para su propia perdición. O sea, ya el apóstol Pablo, pregunto, el apóstol Pedro, ¿ocupaba las cartas del apóstol Pablo? Claro que sí, por supuesto que sí. El apóstol Pedro ocupaba las cartas del apóstol Pablo. Entonces, pero él sí las podía entender. Dice, son difíciles de entender. Pues sí, pero para los neófitos, para los nuevos, pero para un apóstol, ¿era difícil entender la carta de otro apóstol? En ninguna manera, porque ya estaban capacitados. ¿El apóstol Nazón puede leer una carta del apóstol Samuel? Claro que sí, y la discierne, porque tienen la mente de Cristo. Por eso dijo Pablo, el que hizo por Pedro, hizo por Pablo. Es el mismo maestro. Entonces, ojalá que mi respuesta no la haya confundido, me alargué un poquito, pero en concreto, hermana, de las escrituras que se menciona ahí es el Antiguo Testamento, pero no le llamaban Antiguo Testamento, sino que era la ley, los salmos y los profetas, lo que nosotros conocemos ahora como Antiguo Testamento. Pero sí, hermana, Biblia siempre ha existido. Adelante, hermana, y después paso con el hermano Elías. Sí, hermano, Adelante, Dios le hermana pague. Ceci. Dios le pague, hermano, por darme la explicación. Sí, así lo comprendí yo y así se lo expliqué a la persona. Solo quería corroborar si yo estaba en lo correcto, porque cuando uno sale a la obra le salen diferentes tipos de preguntas y pues a veces tenemos que estar seguros de lo que vamos a responder. Dios le pague, hermano, por ayudarme. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén, hermana, para servirle. ¿Algo que quiera añadir, hermano Elías? Solamente, hermano, hacer que dice referencias. El mismo Cristo, hermano, traía la palabra de Dios en la tierra, ¿verdad? Porque pues Cristo traía la palabra de Dios, era el que decía lo que mi padre me dice que diga, yo digo, ¿va? Él mismo también, hermano, hacía referencia a las profecías, hermano, de Isaías. Decía que Isaías hablaba de él, hacía referencia a los profetas. Pero eso no quiere decir, hermano, que eso tenga extraño o de malo, ¿vale? El mismo Cristo lo hacía, porque los apóstoles no pueden hacer referencia a ellos mismos, ¿va? A los apóstoles en la enseñanza, como se dice, solamente darle el discernimiento que por medio de la revelación de Dios le da por su caso. Ese es mi comentario, ¿no? Dios le pague, hermano, Dios le pague, hermano Elías. No sé si Eric está ahí para que si quiere hacer algún último aporte, porque ahora sí, pues me voy a despedir. Ayer salí demasiado tarde, pero la plática se está poniendo muy buena, la verdad, muy buena. Están llegando más hermanos. Bienvenidos todos. Dios les pague por estar aquí. Tanto hermanos como hermanas, Dios les pague. A ver, Eric, no sé si quiere, no sé, preguntar o si quiere despedir, hermano. Eric, si es que está desocupado, adelante. Sí, hermano, sí, pues sigo aquí ocupadillo trabajando todavía. Pero estoy escuchando y está el tema está bien bonito, la verdad. Pues
pues gracias ahí por dejarme subir, hermano, y platicar un ratito y escucharlos. Se siente más de cerca de aquí arriba, entonces aquí vamos a estar escuchando, ¿ok? Cuando guste ya pues me puede bajar y gracias por estar siempre atentos conmigo. Dios les bendiga. Amén, Eric. Dios le guarde y Dios le bendiga. Sí, lo voy a bajar porque voy a finalizar el live. Así que deseo que Dios le bendiga, le guarde y que pues en su actividad, en su trabajo, pues el Señor le ayude y le prospere. Ros, hermano, les pido de su oración. Tengo una necesidad. Me llamo Ruth. Dios le pague, hermano. Dios le pague mucho. Amén, hermana Ruth. El Señor sea propicio a su necesidad y tenga la confianza que la oración de la iglesia esté en favor suyo, pero principalmente, hermana, yo siempre se lo digo a los hermanos. Acuérdense que la oración más poderosa, que es la oración del apóstol de Jesucristo, está en favor de todos nosotros. Así que tenga la confianza, hermana, el Señor le va a ayudar, nos va a ayudar a todos. Y mis hermanos, pues cuando vayan al templo ahora, pues acuérdense de la hermana Ruth, que Dios supla su necesidad. Hermana Ceci, algún último aporte, ya nos vamos, lamentablemente, porque se está poniendo bonita la plática, pero pues como soy guapo, pero no soy rico, tengo que ir a trabajar. Adelante, hermana Ceci. Sí, hermano, está bien. Dios le pague por la oportunidad que me dio de subir a su live y pues que Dios le bendiga en su trabajo, que Dios le bendiga en sus pasos y Dios lo acompañe siempre. Paz del Señor. Amén, hermana Ceci. Pues Dios le pague también a usted y pues cuando usted ocupe algo, pues aquí estamos a la orden. En lo poquito que sabemos, pues vamos a apoyar. Hermano Elías, igual de la misma manera, Dios le pague por haberme acompañado esta bonita mañana. El último aporte que quiera usted hacer, resumiendo la plática que hemos tenido y haciéndole una invitación pues a los que nos oyen, hermanos que se acerquen pues al templo que tengan más cercano. Adelante, hermano Elías, y Dios le pague y Dios me le bendiga. Amén, hermano, pues igual, de igual manera, Dios le pague. Es muy bonito platicar, hermano, estos temas, ¿verdad? Con usted, muy ameno. Yo también estoy tomando una bonita costumbre, hermano, de trato, no todos los días, digo, porque no todos los días lo hago, es ir a la oración de 5 y sentarme un ratito aquí a leer la Biblia, ¿verdad? Y pues aprovechar unirme a su live también, porque pues nos ayuda, hermano, abre uno la Biblia y se pone uno a meditar los textos, a meditar en la plática, hermano, que tenemos de algún temita o algo, y eso nos ayuda, hermano, nos ayuda en nuestra preparación diaria, ¿verdad? Las escrituras. Igual, hermano, de igual manera, pues le agradezco mucho también pues, que me permita subir en su live para seguir platicando, hermano, y pues cuando tenga oportunidad, pues si usted me permite, pues seguiré acompañándolo aquí en su live. Dios le pague, hermano, Dios me lo bendiga mucho. Amén, hermano Elías, que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día, preparándonos, preparándonos para el día 14. A mi hermano Elías, Dios le pague, hermana Hetzi, Dios le bendiga, hermano Edwin, Dios le pague, amén. Que tenga un bonito día también. A todos mis hermanos, hermano Azteca, aquí estuvo el hermano Azteca, la hermana Hetzi, Eric, hermano Johnby, hermana Lorena, estuvieron varios conectados, llegó de último la hermana Ceci. Aquí tengo a mi hermano Azteca. Dios me lo bendiga, hermano Azteca, hermano. Él se llama Aarón, hermano Aarón. Dios les pague a todos, Dios les bendiga. Eddie, igual Dios les bendiga, dice amén, Dios les pague a todos y nos veremos en la próxima. Los hermanos, hermana Ceci, si usted quiere ver este video completo, la voy a subir a la hermana Ceci para decirle algo. Sube, hermana Ceci. Y claro, esto es para todos los hermanos. Si quieren ver estos videos, porque uno a veces llega de último o llegan de primero, pero se tienen que ocupar, no lo terminan de ver. Este es mi canal de YouTube. Hermana Ceci, si usted gusta, pues váyase a YouTube, busque el canal Analizando desde las Escrituras, así se llama, Analizando desde las Escrituras. Ahí está el escudo del centenario. Y ese es mi canal. Pueden suscribirse y les va a caer la notificación cuando suba contenido nuevo. Por ejemplo, yo subo
estos videos, yo los subo allá en YouTube para los hermanos pues que no lo pudieron ver, lo puedan ver. No sé si tiene usted YouTube, hermana Ceci, en su teléfono para que lo busque. Sí, hermano, sí tengo. Y aprovecho de ver, pues, hasta ahorita solo he visto los del hermano Ángel Navarro, pero ya voy a darle seguimiento a usted también, hermano. Dios le pague por hacerme partícipe de estas bendiciones. Dios le pague. Sí, hermana, amén, Dios le guarde. Sí, le digo por si usted quiere verlo para que usted entienda lo que platicamos hoy en la mañana y pues le sirva a usted para que le sirva en la obra. Alguna cosita que hayamos explicado, pues que le sirva en la obra, hermana Ceci. Entonces, ahí búsquelo en YouTube, analizando desde las escrituras en mi canal. Aquí le voy a dar seguir también a la hermana, no la seguí aquí. Uy, qué bárbaro. Ya la comencé a seguir a la hermana. Entonces, Dios le pague, hermano. puede buscarme en YouTube, hermana, y ahí puede ver todos los en vivos, donde pacateamos a los falsos, a los ex. Y aquí pacateamos a todos, hasta los mismos hermanos pacateamos a veces. Así que Dios les pague, mis santos hermanos, Dios les bendiga, Dios les pague. Y pues nos veremos en una próxima transmisión. Para mis hermanos de YouTube igual, Dios les pague por el apoyo. Que la paz de nuestro Dios sea con ustedes y el Señor les bendiga.